Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos al canal El viaje del dragón resplandeciente. En esta ocasión reseñaré el modelo Castel 9000 Jumbo. Este producto está fabricado por la empresa Faber-Castell, fundada en Stein, Alemania, en 1761. Para quien guste más información, esta se localiza en la primera parte de la reseña dedicada a los Faber-Castell 9000. Aquí les dejo una tarjetita. Este estuche contiene 5 lápices de grafito de calidad superior, con una mina de grafito extra gruesa de 5.3 milímetros, perfectos para dibujos artísticos, abocetar y dibujar. Están hechos en Alemania y son importados por Importaciones Lumen. Como podemos observar, la lata tiene la misma altura y largo que el estuche revisado anteriormente. El ancho es como la mitad. El estuche sí protege los lápices. De hecho, están un poco apretaditos, pues en el unboxing y durante su uso me costó un poquito sacarlos. Ya cuando las puntas estén más desgastadas, será más fácil hacerlo. El elegante y cuidado diseño de los lápices Castel 9000 Jumbo se caracteriza por su barniz de color verde oscuro. El final del lápiz se indica con una franja plateada. La contera también es de color verde oscuro. En serigrafía de color dorado encontramos la palabra Castel entre dos pequeñas torres, el modelo 9000 y la palabra Jumbo. Le sigue el logo de dos caballeros justando, que me encanta, el nombre de la compañía y la graduación. Al rotar un poco el lápiz, encontramos en letras doradas la referencia a su laca con base en agua. Luego, encontramos las letras SV, que se refieren al encolado seguro. Se lee el país donde fue fabricado el lápiz, la dirección electrónica y la graduación. En un tercer lado se lee el número y código de barras y la graduación, esta vez en color crema. Esto facilita la rápida identificación del grado de dureza. Los lápices miden aproximadamente 175 milímetros. La empresa informa que sus minas extra resistentes a la rotura miden 5.3 milímetros. Ya vienen afilados. Como vimos, tienen una punta larga, muy bonita, la cual mide 1.2 centímetros aproximadamente. Tienen un prisma hexagonal de madera que resulta muy cómodo. No se proporciona el dato del tipo de madera que se utiliza para su fabricación, pero con base en lo que investigué para la creación de este video, ya sabemos que es cedro. Este modelo se ofrece en 5 grados de dureza: HB, 2B, 4B, 6B y 8B. Además de la presentación en lata, también se pueden adquirir individualmente, al menos en teoría. En la página de Lumen se encuentran anunciados, pero no se localizan en todas sus sucursales. Ignoro en cuál de ellas sí estén disponibles sueltos. Hace algunos meses pregunté en la sucursal del Centro Histórico de la Ciudad de México y no los vendían. Si de casualidad alguien sabe, ¿puede dejar la información en los comentarios? Si eres de otro país, puedes comentar si son fáciles de conseguir en tu región. La precisión de tonos de este modelo es correcta y se da de manera gradual. En las diferentes pruebas se aprecia una mezcla de grafito homogénea. Muestra pocos puntitos y se difumina muy bien. Especialmente con el algodón se logra disminuir más la cantidad de puntitos, aunque se obtienen tonos más claros que con el esfumino. La amplitud tonal de la graduación HB es buena, sin embargo no se aprecia un tono muy oscuro, aplicando suavemente capa sobre capa. El resto de los lápices proporcionan tonos muy intensos que revelan muy bien la textura del papel.
Después de probar los lápices en ejercicios y dibujos, les comento que las puntas de las minas se desplazan sin ningún problema sobre la superficie del papel. Se sienten resistentes, incluso se puede escribir con ellas. La HB se siente bastante firme. Tal vez en otros modelos corresponda a la F, razón por la cual resulta muy útil para los primeros trazos, es decir, que funciona estupendamente para bocetar, hacer detalles y sombrear. Aunque las puntas de las minas son más gruesas que la de otros lápices, no por ello dejan de ser precisas. Bueno, la 8B se siente menos precisa, pero es normal. Al sombrear a partir de la 2B, pueden liberar algún polvillo muy fino, pero no se descaman ni se desgastan en exceso, es decir, que ayudan a tener limpieza en los trabajos. El grafito se adhiere muy bien al papel y al agregar más capas, la tarea se facilita y toma menos tiempo sombrear. Algo que me sorprendió gratamente descubrir al practicar el dibujo es que en uno de los borradores me equivoqué. Bueno, me equivoqué en todos, pero en uno más. Y utilicé muchas veces la goma moldeable. Sabía que la goma funcionaría bien, ya que había hecho previamente algunas pruebas de borrado que veremos más adelante. Pero emplear la goma repetidamente podría haber dañado el papel y hecho que la nueva capa de grafito se viera sucia. No obstante, al volver a difuminar, la homogeneidad del grafito lució nuevamente. El grado de intensidad de estos lápices me gustó bastante. En la mayor parte del dibujo utilicé las graduaciones HB, 2B y 4B y sentí que eran suficientes, pero solo por no dejar en ciertas partes apliqué un poquito de color de las graduaciones 6B y 8B y me gustó mucho el grado de intensidad que proporcionaron. En cuanto a las líneas, en general, no observé que se consiguieran distintos grosores con base en la posición del lápiz. El lápiz sostenido en forma vertical o inclinada muestra prácticamente el mismo grosor de líneas. Con el lápiz tumbado, sí se aprecia la diferencia. Pese a que las minas de los lápices Jumbo son extra gruesas, no hay que creer que por eso vamos a avanzar muchísimo más rápido que con los otros lápices. Es decir, no nos va a tomar 5 minutos sombrear un área con un lápiz y 50 segundos o menos con el Jumbo, aunque la tarea sí se facilita. Aquí comparo las graduaciones HB de ambas latas. Del lado derecho, con un reloj en color rosa, observamos el desempeño del lápiz Jumbo. Dado que no toda la longitud de la mina expuesta toca el papel, prácticamente se está sombreando solo con la punta. Y obviamente, esta no tiene el diámetro de 5.3 milímetros. El proceso se aceleraría un poco más si la punta estuviese redondeada o biselada. Hay que decir que, aunque aquí sean unos segundos de diferencia, sí hablamos de tiempo valioso, pues cuando sombreamos superficies más amplias, esos segundos se convierten en minutos, e incluso podrían ser horas. También quiero comentar que al hacer el dibujo, noté que entre más aumenta el grado de blandura de la mina, esta proporciona color más rápido, sobre todo si el lápiz está tumbado. Quiero mencionar además que después de haber aplicado la primera capa, los lápices se deslizan mucho más fácil y rápido al aplicar la segunda, tercera o más capas, y el grafito se adhiere bien al papel. Todo esto ayuda a reducir el tiempo que se necesita para hacer el trabajo. En los difuminados, utilicé la goma de migajón en el lado izquierdo y en el derecho la moldeable. Pasé 3 veces cada goma. La goma de migajón funcionó mejor en el difuminado con algodón, la moldeable en el difuminado con el dedo. El grafito se elimina bien. Por supuesto es necesario pasar más veces la goma. Después de hacer todos los ejercicios que necesitaba, descubrí con agrado que ningún lápiz requería ser afilado. Solo por probar afilé un poquito el lápiz HB, que era el más desgastado, entre comillas. Inicialmente no quería utilizar el sacapuntas Lira porque pensaba que el orificio más grande también sacaría puntas cortas. Por ello, decidí estrenar este sacapuntas con Magnesium. Pero no me gustó la forma de la punta que sacó y terminé probando con el Lira.
El resultado fue mejor. Como se desgastó tan poco la punta, la navaja no tajó la madera, así que no tuve oportunidad de apreciarla, pero como en el otro estuche revisado anteriormente no hubo problema en la prueba, espero que con este tampoco. Esta lata, con 5 piezas, cuesta 441 pesos mexicanos en Lumen. Los lápices sueltos están anunciados en su página a un precio de 67 pesos mexicanos cada uno. Pese a ser un producto que ya no es asequible para cualquier bolsillo, su calidad hace que una quede satisfecha. Me gustaron mucho los valores tonales que proporcionó, la facilidad para difuminar y la homogeneidad de la mezcla de grafito. Y el hecho de que no se desgastaran mucho al utilizarlos es un gran punto a su favor, pues esa durabilidad hace que una no se preocupe por tener que reemplazarlos demasiado pronto. Por estas razones, estos lápices pasan a mi lista de materiales de dibujo favoritos. Déjenme saber lo que opinan acerca de ellos en la sección de comentarios. Gracias por su atención. Hasta la próxima.